En las montañas del norte de México, donde las carreteras se vuelven caminos de tierra y los mapas oficiales muestran solo espacios en blanco, existe un rumor que circula entre conductores de autobuses y comerciantes que atraviesan la sierra. Hablan de un pueblo que no aparece en ningún censo, un lugar donde las familias viven generaciones sin que nada cambie, donde los niños de hace 50 años siguen siendo niños y los ancianos nunca mueren. Los lugareños de las comunidades cercanas evitan mencionarlo por su nombre, refiriéndose a él simplemente como el pueblo que no avanza. Cuando alguien pregunta por direcciones, las respuestas son siempre vagas, imprecisas, como si existiera un pacto silencioso para mantenerlo oculto del mundo exterior. Algunos dicen que está maldito, otros que es bendecido, pero todos coinciden en algo. Quien entra rara vez regresa igual que llegó. La primera advertencia documentada sobre este lugar proviene de un registro eclesiástico de 1952, archivado en una parroquia abandonada a 120 kilómetros de distancia. Un sacerdote escribió en sus notas personales sobre una comunidad que visitó durante una misión pastoral, describiendo una sensación perturbadora que lo invadió desde el momento en que cruzó el límite del pueblo. Las caras son las mismas que vi hace 20 años, escribió con letra temblorosa. Los mismos rostros, las mismas edades, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa solo en ese lugar. El sacerdote abandonó la misión antes de completarla y solicitó su traslado inmediato a otra diócesis. Nunca volvió a hablar públicamente sobre lo que vio, pero sus notas quedaron enterradas en archivos polvorientos, esperando a alguien que se atreviera a investigar. Décadas después, en 2003, una antropóloga de la Universidad Nacional realizó un estudio sobre comunidades aisladas en la Sierra Mexicana. Durante su investigación, escuchó referencias recurrentes a un pueblo sin nombre oficial, mencionado solo en susurros por los habitantes de las regiones circundantes. Intrigada, decidió localizarlo. Siguió indicaciones vagas y contradictorias durante 3 días, atravesando terrenos montañosos donde la señal de celular desaparecía y los únicos sonidos eran el viento entre los pinos y el eco distante de campanas que nadie parecía tocar. Cuando finalmente lo encontró, el pueblo se extendía ante ella como una postal detenida en el tiempo. Casas de adobe con techos de tejas rojas, calles empedradas perfectamente conservadas, una plaza central con una fuente que brotaba agua cristalina. Todo parecía sacado de otra época, inmaculado, sin el deterioro natural que el tiempo impone a los lugares habitados. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio de un pueblo vacío, sino algo más profundo, más denso. Había personas en las calles, familias conversando en los portales, niños jugando en la plaza, pero sus movimientos parecían sincronizados, como actores siguiendo un guión invisible. Nadie parecía sorprendido por su presencia, como si las visitas de extraños fueran parte de una rutina esperada. Cuando se acercó a presentarse, las respuestas fueron amables pero mecánicas, desprovistas de la curiosidad natural que los pueblos pequeños suelen mostrar hacia los forasteros. Les preguntó cuánto tiempo llevaban viviendo allí. «Toda la vida», respondieron varios, «y nuestros padres antes que nosotros, y los padres de nuestros padres». Pero cuando intentó profundizar, cuando preguntó por fechas específicas, eventos históricos, las respuestas se volvieron evasivas, vagos gestos hacia el pasado sin anclas temporales claras. Pasó la noche en una pequeña posada que parecía llevar décadas operando con los mismos muebles, las mismas sábanas bordadas a mano, las mismas fotografías en las paredes. La dueña, una mujer de edad indeterminada con ojos negros y profundos,
le sirvió una cena sencilla mientras conversaban sobre la vida en el pueblo. «Aquí no necesitamos del mundo exterior», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tenemos todo lo que necesitamos, siempre ha sido así». La antropóloga preguntó si había escuela, hospital, servicios gubernamentales. La mujer asintió vagamente. «Tenemos lo necesario. Nadie se enferma gravemente. Nadie se va». Esa última frase resonó en el silencio de la pequeña habitación como una advertencia disfrazada de información casual. Durante la madrugada, la antropóloga despertó sobresaltada por un sonido que no lograba identificar. Un murmullo constante, como voces susurrando al unísono, provenía de algún lugar del pueblo. Se asomó por la ventana y vio luces tenues moviéndose en dirección a la plaza central. Siluetas caminaban en fila, lentas y rítmicas, hacia un punto central donde una hoguera ardía sin que nadie pareciera alimentarla. Sintió un impulso de investigar, pero algo más profundo, un instinto de supervivencia, la mantuvo pegada a la ventana, observando desde la seguridad de su habitación. Las figuras formaron un círculo alrededor del fuego y permanecieron inmóviles durante horas, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse entre las montañas, y como si hubieran recibido una señal invisible, se dispersaron hacia sus hogares en el mismo silencio con el que habían llegado. A la mañana siguiente, cuando mencionó lo que había visto, la dueña de la posada negó cualquier actividad nocturna. «Debe haber sido un sueño», dijo con esa misma sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aquí todos dormimos temprano. No hay razón para estar despiertos de noche». Pero la antropóloga sabía lo que había visto. Decidió quedarse algunos días más, observando, tomando notas discretas, fotografiando todo lo que podía sin llamar la atención. Y fue entonces cuando comenzó a notar los detalles que no encajaban. Un niño que jugaba en la plaza, el lunes llevaba la misma ropa, en el mismo estado de limpieza, el viernes. Una pareja que discutía en una esquina repetía los mismos gestos, las mismas palabras, cada tarde a la misma hora. Los calendarios en las casas mostraban fechas diferentes, como si cada familia viviera en su propia línea temporal congelada. Si quieres descubrir qué secretos guarda este lugar donde el tiempo olvidó cómo avanzar, suscríbete a Ecos del Silencio, porque algunas investigaciones apenas están comenzando y lo que estamos por revelar podría cambiar todo lo que creíste saber sobre la realidad. La antropóloga comenzó a sentir que ella misma estaba siendo absorbida por esa atmósfera extraña. Sus días se volvieron confusos, las horas parecían estirarse o contraerse sin patrón lógico. Su reloj se detuvo el tercer día y nunca volvió a funcionar, a pesar de tener batería nueva. Su teléfono celular, aunque sin señal, mostraba fechas aleatorias cada vez que lo revisaba. A veces indicaba que había estado allí solo unas horas, otras veces semanas. Intentó llevar un diario manual, marcando cada día con una línea, pero al revisar sus notas, descubría entradas que no recordaba haber escrito, fechadas en días que aún no habían llegado o que ya habían pasado hacía tiempo. La sensación de desorientación temporal se volvió tan intensa que comenzó a dudar de su propia percepción, cuestionando si lo que experimentaba era real o si el aislamiento y la altitud estaban afectando su mente. Fue durante una caminata por los límites del pueblo cuando encontró el primer indicio tangible de que algo profundamente anormal estaba sucediendo. En un pequeño cementerio a las afueras, protegido por un muro de piedra cubierto de musgo, descubrió lápidas con fechas imposibles. Tumbas que indicaban fallecimientos en 1890, pero con flores frescas depositadas recientemente. Nombres que se repetían generación tras generación, pero siempre con las mismas fechas de nacimiento y muerte,
como si la historia estuviera atrapada en un bucle infinito. Y lo más perturbador, fotografías en algunas tumbas mostraban rostros idénticos a personas que había visto caminando por el pueblo ese mismo día. No similares, idénticos. Hasta el último detalle, la misma arruga, la misma expresión, como copias perfectas separadas por décadas o incluso siglos. Esa noche, armada con esta información, confrontó a la dueña de la posada. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó directamente sin rodeos. La mujer dejó de sonreír por primera vez. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores. «El tiempo suficiente», respondió. «El tiempo que sea necesario». Y luego, con una calma que heló la sangre de la antropóloga, añadió: «Y tú también te quedarás el tiempo suficiente. Todos lo hacemos. Es la única forma de mantener el equilibrio». Fue en ese momento cuando la antropóloga comprendió que no era una investigadora observando un fenómeno cultural extraño. Era una pieza más en un mecanismo mucho más antiguo y oscuro de lo que había imaginado. Un mecanismo que no permitía testigos externos que pudieran romper el delicado balance que mantenía a ese lugar suspendido entre la realidad y algo completamente diferente. La decisión de escapar llegó con la claridad repentina del instinto de supervivencia. La antropóloga reunió sus pocas pertenencias en silencio mientras la madrugada aún envolvía al pueblo en sombras azuladas. Pero cuando intentó abrir la puerta de su habitación, descubrió que estaba cerrada desde fuera. No con llave, simplemente no se movía, como si la madera se hubiera fusionado con el marco durante la noche. Golpeó, llamó, pero nadie respondió. Por la ventana vio el pueblo despertar con su rutina mecánica de siempre, las mismas personas saliendo de las mismas casas a la misma hora, dirigiéndose a los mismos lugares con los mismos movimientos precisos. Era como observar un reloj humano, cada engranaje cumpliendo su función exacta en un mecanismo diseñado para no detenerse nunca. 3 horas después, la puerta simplemente se abrió. Nadie había tocado la cerradura, nadie había girado ninguna llave. Simplemente se dio cuando ella volvió a intentarlo, como si el pueblo mismo hubiera decidido que ya era momento de permitirle salir de la habitación. La dueña de la posada estaba en el comedor, sirviendo desayuno como si nada hubiera ocurrido. «¿Dormiste bien, espero?», dijo con esa voz monótona que ahora la antropóloga reconocía como completamente desprovista de emoción genuina. «El pueblo puede ser muy acogedor cuando te adaptas a su ritmo». Las palabras sonaron como una advertencia disfrazada de hospitalidad. La antropóloga no respondió, solo tomó su mochila y se dirigió hacia la salida del pueblo, hacia el camino por el que había llegado días atrás. Pero el camino ya no estaba donde debía estar. La carretera de tierra que había seguido para llegar se había transformado en un sendero apenas visible, cubierto de vegetación que parecía llevar décadas creciendo sin control. Intentó orientarse usando puntos de referencia que recordaba: una formación rocosa específica, un árbol caído, marcas que había hecho en su GPS antes de que dejara de funcionar. Nada coincidía. Era como si el paisaje mismo se hubiera reorganizado durante la noche, redistribuyendo montañas y valles para crear un laberinto natural sin salida. Caminó durante horas en la dirección que creía correcta, solo para encontrarse de vuelta en la plaza central del pueblo, donde los mismos niños jugaban los mismos juegos bajo la mirada atenta de adultos que nunca parpadeaban. La segunda, tercera y cuarta vez que intentó escapar produjeron el mismo resultado. No importaba qué dirección tomara, qué sendero siguiera, siempre terminaba de regreso en la plaza, siempre al atardecer, siempre con las mismas personas mirándola con una mezcla de compasión y algo más oscuro, como si supieran exactamente lo que estaba experimentando, porque ellos mismos habían pasado por lo mismo en algún momento de su existencia imposible.
Fue entonces cuando la antropóloga comenzó a entender la verdadera naturaleza de su situación. No estaba atrapada físicamente en el pueblo. Estaba atrapada en el tiempo que el pueblo había creado, una burbuja temporal donde las leyes normales de causa y efecto, de movimiento y dirección, simplemente no aplicaban de la misma manera que en el mundo exterior. Durante las semanas siguientes, porque ahora estaba segura de que habían sido semanas, aunque su percepción del tiempo se había vuelto completamente poco fiable, la antropóloga adoptó una estrategia diferente. Si no podía escapar, investigaría. Comenzó a hacer preguntas más sutiles, a observar patrones, a documentar todo en un cuaderno que escondía bajo las tablas sueltas del piso de su habitación. Descubrió que el pueblo tenía exactamente 243 habitantes, ni uno más ni uno menos. Que este número nunca variaba, sin importar cuánto tiempo pasara. No había embarazos, no había muertes, no había llegadas ni partidas. El pueblo existía en un estado de equilibrio perfecto, congelado en una composición demográfica que se mantenía inmutable. Los habitantes realizaban sus actividades diarias con precisión mecánica. El panadero amasaba pan cada mañana, pero el pan de ayer nunca desaparecía, simplemente se superponía con el pan de hoy en un ciclo que no generaba acumulación ni escasez. Las tiendas vendían productos que nunca se reponían, pero tampoco se agotaban. La gente comía, pero nunca parecía tener hambre real. Trabajaban, pero sin cansancio visible. Conversaban, pero las conversaciones eran bucles repetidos de las mismas frases, los mismos chistes, las mismas quejas sobre un clima que nunca cambiaba, sobre eventos que nunca avanzaban. Era una simulación perfecta de vida comunitaria, pero desprovista del caos hermoso y desordenado que caracteriza la existencia humana genuina. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en su habitación, escuchó una conversación entre dos habitantes en la calle. Hablaban en voz baja, pero en el silencio antinatural del pueblo, cada palabra llegaba clara como cristal. «¿Cuánto tiempo crees que tardará en aceptarlo?», preguntó uno. «El mismo tiempo que todos», respondió el otro. «Al final, todos lo aceptan. No hay alternativa. El pacto no permite excepciones». La palabra pacto resonó en la mente de la antropóloga como una campana de alarma. ¿Qué pacto? ¿Con quién o qué se había hecho? ¿Y cuál era el precio de ese acuerdo que mantenía al pueblo suspendido en esta existencia imposible? Esa noche decidió seguir a los habitantes durante su reunión nocturna. Se cubrió con una manta oscura y salió cuando las luces comenzaron a moverse hacia la plaza. Esta vez no se quedó en su habitación observando, sino que se unió a la procesión silenciosa, mezclándose entre las sombras, manteniendo distancia suficiente para no ser detectada. El círculo se formó alrededor de la hoguera que ardía sin combustible visible, y entonces comenzó el ritual. No era un canto ni un baile, sino algo más primitivo. Los habitantes simplemente permanecían inmóviles, con los ojos cerrados, mientras el aire alrededor del fuego se distorsionaba como si la realidad misma se estuviera doblando. Y en esa distorsión, la antropóloga vio algo que su mente apenas podía procesar. Figuras translúcidas, sombras con forma humana pero sin sustancia, moviéndose entre los habitantes del pueblo, tocándolos, como si estuvieran extrayendo o depositando algo invisible. Uno de los habitantes abrió los ojos y la vio. No gritó, no se alarmó. Simplemente sonrió con tristeza y le hizo un gesto para que se acercara. Contra todo instinto de autopreservación, ella obedeció. El hombre era mayor, o al menos parecía mayor, aunque ahora ella sabía que las apariencias en este lugar no significaban nada. «Has visto a los guardianes», dijo en voz baja. «Ahora entiendes por qué el tiempo no pasa aquí.
Ellos lo sostienen, nos sostienen, a cambio de nuestra continuidad. La antropóloga preguntó qué significaba eso. El hombre miró hacia el fuego. Hace mucho tiempo este pueblo estaba muriendo. Enfermedad, hambre, violencia. Estábamos al borde de desaparecer. Y entonces ellos llegaron con una oferta: vida eterna, protección, abundancia. A cambio, nos convertiríamos en anclas, puntos fijos en el flujo del tiempo que les permitirían existir en este plano de realidad. La revelación cayó sobre ella como agua helada. Los habitantes no estaban atrapados en el tiempo. Eran el tiempo, o al menos los pilares que lo sostenían en su lugar. Y las sombras, esas entidades translúcidas, eran seres de alguna dimensión paralela que necesitaban estos puntos de anclaje para manifestarse en la realidad física. El pueblo no era una anomalía temporal. Era un puerto, un punto de cruce entre mundos, mantenido deliberadamente fuera del flujo normal del tiempo para servir como puente permanente. Y cada habitante era una pieza esencial de ese puente. Remover uno significaría el colapso de todo el sistema, razón por la cual el pueblo no permitía que nadie se fuera. No por crueldad, sino por necesidad estructural. ¿Y yo?, preguntó la antropóloga con voz temblorosa. ¿Qué soy yo en todo esto? El hombre la miró con esos ojos que habían visto demasiado, que habían existido demasiado tiempo. Eres un reemplazo. Cada cierto tiempo, uno de nosotros logra liberarse. No sé cómo, pero sucede. Se desvanecen, dejan un vacío, y el pueblo trae a alguien nuevo para ocupar ese espacio. Generalmente toma años convencer a la nueva pieza de que acepte su rol, pero siempre lo hacen, porque la alternativa es peor. No especificó qué era la alternativa, pero la forma en que sus ojos se oscurecieron sugería horrores que las palabras no podían capturar adecuadamente. La antropóloga pasó las siguientes noches sin dormir, procesando esta información, buscando desesperadamente alguna forma de escapar del destino que aparentemente le habían asignado. Revisó sus notas una y otra vez, buscando patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera indicar una debilidad en el sistema, y encontró algo. En las fechas del cementerio había un patrón que se repetía cada 52 años. Nombres que desaparecían de los registros, espacios vacíos en la secuencia de generaciones, como si cada medio siglo el pueblo experimentara algún tipo de renovación, un momento de vulnerabilidad donde las reglas que lo gobernaban se volvían temporalmente flexibles. Calculó mentalmente. Si sus deducciones eran correctas, el siguiente ciclo de renovación estaba aproximándose, quizás en meses, quizás en semanas. Era imposible saberlo con certeza, dado que el tiempo funcionaba de manera distinta aquí, pero era su única oportunidad. Tendría que esperar, observar, prepararse para ese momento específico donde las barreras entre el pueblo y el mundo exterior se debilitaran lo suficiente como para permitir un escape verdadero. La pregunta era si su mente aguantaría la espera, si podría mantener su identidad intacta mientras el pueblo trabajaba día y noche para integrarla en su extraña existencia atemporal. Los días se convirtieron en una rutina que la antropóloga seguía mecánicamente mientras su mente trabajaba en dos niveles: el superficial, donde participaba en las actividades del pueblo, y el profundo, donde trazaba planes de escape y documentaba cada detalle que pudiera ser relevante. Comenzó a notar que ciertos habitantes mostraban signos sutiles de deterioro que otros no presentaban. Pequeñas inconsistencias en sus movimientos, momentos donde parecían confundidos sobre qué debían hacer a continuación, como actores que hubieran olvidado temporalmente su papel en una obra teatral infinita. Estos eran, dedujo, los que habían estado en el pueblo más tiempo,
los más cercanos al límite de lo que fuera que los sostenía en esta existencia imposible. Uno de ellos era un hombre al que todos llamaban simplemente el bibliotecario, aunque el pueblo no tenía biblioteca visible. Vivía en una casa al borde del pueblo, rodeada de libros apilados en torres precarias que parecían desafiar las leyes de la física. Cuando la antropóloga finalmente reunió el coraje para visitarlo, encontró un espacio que era completamente diferente al resto del pueblo. Aquí el polvo se acumulaba, los libros mostraban signos genuinos de envejecimiento. El tiempo parecía tener permiso para fluir de manera más natural. El bibliotecario la recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola desde el principio. Era un hombre de edad indefinida, con ojos que contenían siglos de conocimiento acumulado. «Buscas respuestas», dijo sin preámbulo, sin siquiera preguntarle su nombre. «Todos los que llegan aquí las buscan, y algunos, muy pocos, las encuentran». Le ofreció un libro antiguo, sus páginas amarillentas cubiertas con caligrafía elaborada en un español arcaico mezclado con palabras en náhuatl y otros idiomas que ella no reconocía. «Esto es lo más cercano a una historia verdadera del pueblo que encontrarás. Fue escrito por el fundador, o al menos por quien fue el fundador, antes de convertirse en lo que sea que es ahora». La antropóloga abrió el libro con manos temblorosas y comenzó a leer una narrativa que desafiaba toda lógica. El pueblo había sido establecido en 1521, justo cuando el mundo mexica colapsaba bajo la invasión española. Un grupo de sacerdotes y nobles huyó hacia las montañas, llevando consigo conocimientos ancestrales que no querían que cayeran en manos de los conquistadores. Entre esos conocimientos estaba un ritual, una forma de manipular la percepción del tiempo usando geometrías sagradas y sacrificios específicos. Inicialmente lo usaron solo para protegerse, para crear un refugio temporal donde pudieran preservar su cultura, mientras el mundo exterior se transformaba violentamente. Pero algo salió mal. El ritual funcionó demasiado bien. En lugar de crear una burbuja temporal limitada, abrieron una grieta hacia algo más profundo, más antiguo, algo que existía en los espacios entre los momentos. Las entidades que emergieron de esa grieta no eran malévolas en el sentido tradicional. No buscaban destruir ni conquistar. Simplemente necesitaban anclarse a la realidad física, y el ritual había creado el punto de anclaje perfecto. Ofrecieron un trato, permitirían que el pueblo existiera indefinidamente, protegido del tiempo, de la enfermedad, de la muerte, a cambio de servir como su puerto permanente en este plano de existencia. Los fundadores aceptaron, creyendo que habían encontrado la inmortalidad. No comprendieron hasta mucho después que la inmortalidad sin cambio no es vida, es preservación, como insectos atrapados en ámbar, perfectamente conservados pero fundamentalmente muertos. El bibliotecario la observaba leer con una expresión de profunda melancolía. «He visto a 323 personas pasar por lo que tú estás experimentando ahora», dijo con voz cansada. «La mayoría eventualmente se rinde. Aceptan su rol, se convierten en parte del mecanismo. Algunos resisten hasta que su mente se quiebra, y entonces el pueblo los absorbe de todas formas, pero como versiones rotas de sí mismos. Y unos pocos, quizás 10 en todos estos siglos, logran encontrar la salida». La antropóloga se aferró a esa última frase como a un salvavidas. «¿Cómo? ¿Cómo escaparon?». El bibliotecario sonrió tristemente. «No estoy completamente seguro, pero todos tenían algo en común. Esperaron el momento exacto donde el ciclo se reinicia, y todos llevaban consigo algo del mundo exterior, un objeto que nunca había sido tocado por la distorsión temporal del pueblo.
Esa noche, la antropóloga revisó todas sus pertenencias buscando algo que cumpliera con esa descripción. Su ropa había sido lavada en el pueblo, sus herramientas habían sido manipuladas, su equipo electrónico había dejado de funcionar. Pero encontró algo, una pequeña piedra que había recogido en el camino hacia el pueblo antes de cruzar lo que ahora reconocía como el umbral invisible que separaba este lugar del resto de la realidad. La había guardado en el bolsillo de su chaqueta sin pensarlo, una acción automática de alguien que colecciona pequeños recuerdos de sus viajes. Era solo una piedra común, pero había sido formada por el tiempo normal, el tiempo que fluía y cambiaba, no por la existencia estática del pueblo. Los días continuaron su marcha extraña e irregular mientras ella esperaba señales del ciclo de renovación. Y finalmente comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la fachada perfecta del pueblo. Un niño que de repente se veía un día más viejo. Una pared que mostraba signos de deterioro que no había tenido la mañana anterior. El pan del panadero que por primera vez en meses se endurecía y enmohecía. Eran cambios sutiles, casi imperceptibles, pero para alguien que había estado observando obsesivamente cada detalle durante semanas, eran tan obvios como alarmas sonando. El mecanismo que sostenía la burbuja temporal estaba experimentando fluctuaciones. El momento se acercaba, pero con la aproximación del ciclo de renovación también llegó un aumento en la vigilancia. Los habitantes comenzaron a seguirla más de cerca. Sus miradas se volvieron más intensas, más desesperadas. Podían sentir lo que ella estaba planeando, no porque leyeran su mente, sino porque todos ellos habían estado en su lugar alguna vez. Todos habían contemplado el escape antes de resignarse a su destino. La dueña de la posada apareció una noche en su habitación sin haber tocado la puerta. «No lo hagas», le suplicó con una emoción genuina que la antropóloga no había visto antes en ninguno de los habitantes. «Si te vas, una de nosotras tendrá que tomar tu lugar en el vacío que dejas. Y después de tanto tiempo aquí, ese vacío es peor que cualquier cosa que puedas imaginar. Es no existencia. Es ser consciente de no ser». La revelación añadió una capa de horror moral a su situación. Escapar no significaba simplemente liberarse. Significaba condenar a otro a un destino posiblemente peor que el que ella estaba tratando de evitar. Durante horas luchó con este dilema, sopesando su derecho a la libertad contra el daño que causaría al ejercerlo. Pero entonces recordó algo que el bibliotecario había mencionado. Los que escapaban llevaban algo del mundo exterior. ¿Y si ese objeto no era solo un ancla para ellos, sino también un sustituto? ¿Una forma de llenar el vacío sin sacrificar a otro habitante? Era una teoría desesperada, basada en esperanza más que en evidencia, pero era todo lo que tenía. Pasó las siguientes noches en la casa del bibliotecario, estudiando los textos antiguos, buscando cualquier referencia a los escapes exitosos, cualquier pista sobre cómo funcionaba realmente el mecanismo. Encontró menciones fragmentadas de intercambios equivalentes, de balances restaurados, de puertas que se abren en ambas direcciones. El lenguaje era poético y oscuro, pero sugería que sí, el objeto del mundo exterior podía servir como sustituto temporal, lo suficiente para permitir un escape sin colapsar todo el sistema. Temporal. Esa palabra la inquietaba. ¿Qué pasaría después de que ese efecto temporal expirara? Pero no podía permitirse pensar en eso ahora. Tenía que concentrarse en sobrevivir al presente inmediato. La noche que las grietas en la realidad del pueblo se volvieron imposibles de ignorar, cuando el cielo sobre el pueblo comenzó a mostrar estrellas que se movían en patrones imposibles y el aire vibró con frecuencias que el oído humano no debería poder percibir, la antropóloga supo que el momento había llegado.
Se dirigió a la plaza central, donde los habitantes ya se estaban reuniendo sin necesidad de convocatoria, atraídos por el mismo instinto que guiaba sus rituales nocturnos. Pero esta vez la formación era diferente. No era un círculo, sino una espiral, cada persona ocupando una posición específica en una geometría que generaba una sensación de vértigo solo con mirarla. En el centro de la espiral, la hoguera ardía con llamas que cambiaban de color a cada momento, proyectando sombras que se movían independientemente de los cuerpos que las creaban. Y más allá de las llamas, en el espacio que no debería existir entre el fuego y el aire, las entidades se manifestaban con mayor claridad que nunca. No eran completamente informes como había pensado. Tenían estructura, geometría, patrones que la mente humana interpretaba como movimiento y forma, pero que existían en dimensiones que la percepción normal no podía procesar completamente. Y estaban hambrientas, no de comida, sino de continuidad, de existencia, de ese punto de contacto con la realidad que el pueblo les proporcionaba. La antropóloga se quedó en el borde de la plaza, apretando la piedra en su mano hasta que los bordes le cortaron la palma. El bibliotecario estaba a su lado, susurrando instrucciones finales. Cuando el círculo se complete, habrá un momento, solo un instante, donde todas las barreras se disolverán. Todo será posible durante ese instante. Ese es tu momento. Corre hacia el límite del pueblo, coloca la piedra en el umbral y cruza sin mirar atrás. No importa qué escuches, qué veas, qué sientas, no mires atrás. Sus palabras eran urgentes, desesperadas, teñidas con el conocimiento de alguien que había visto este proceso fallar muchas más veces de las que había visto tener éxito. El ritual alcanzó su crescendo cuando las voces de los habitantes se unieron en un canto que no usaba palabras conocidas. Sonidos que parecían vibrar en frecuencias que resonaban directamente con la estructura ósea, haciendo que cada célula del cuerpo sintiera la llamada hacia algo primordial y aterrador. Y la espiral de cuerpos comenzó a girar, lentamente al principio, luego más rápido, y con cada rotación las entidades en el centro se volvían más sólidas, más presentes, extendiéndose como raíces invisibles hacia cada habitante, alimentándose de su existencia estática para manifestarse más completamente en este plano de realidad. Y entonces, justo como el bibliotecario había predicho, llegó el momento de quiebre. El aire se partió. No hay otra forma de describirlo. La realidad misma se fracturó como vidrio bajo presión extrema, y por un instante infinitesimal todo fue posible simultáneamente. La antropóloga vio versiones alternativas del pueblo superpuestas, una versión donde ardía en llamas, otra donde había sido abandonado durante siglos, otra donde nunca había existido en absoluto. Vio a los habitantes como habían sido antes del pacto, atemorizados, hambrientos, muriendo. Y los vio como eran ahora, preservados pero vacíos, contenedores de vida, sin la esencia que hace que la vida valga la pena. En ese instante de claridad absoluta, comprendió exactamente por qué algunos preferían el vacío a continuar con esta existencia. Corrió. Sus piernas se movieron antes de que su mente consciente procesara la decisión. El bibliotecario gritó algo detrás de ella, pero las palabras se perdieron en el rugido de realidades colisionando. Los habitantes no intentaron detenerla físicamente. No podían romper la formación del ritual. Pero sus voces la siguieron, no con palabras, sino con emociones puras proyectadas directamente en su mente. Súplicas, advertencias, envidia, desesperación, y por debajo de todo eso, una profunda y antigua tristeza. Mientras corría hacia los límites del pueblo, el paisaje se distorsionaba a su alrededor. Las calles se estiraban y contraían.
Las casas se multiplicaban o desaparecían. El camino hacia la libertad se convertía en un laberinto que cambiaba con cada paso. Pero ella mantuvo la piedra apretada en su mano sangrante, usándola como ancla a la realidad externa, a un tiempo que fluía normalmente, a un mundo donde las cosas podían cambiar y morir y nacer de nuevo. Y funcionó. Cada vez que la desorientación amenazaba con abrumarla, la piedra la guiaba de vuelta al camino correcto, como una brújula apuntando hacia el norte de la normalidad. Finalmente vio el umbral, esa línea invisible que había cruzado hacía semanas o meses cuando entró al pueblo por primera vez. Era visible ahora durante el momento de ruptura, brillando con un resplandor tenue que marcaba el borde entre dos tipos fundamentalmente diferentes de existencia. Las entidades la sintieron acercarse a la salida. Se extendieron hacia ella, no con malicia, sino con necesidad desesperada. Si ella escapaba sin reemplazo, el balance se rompería, al menos temporalmente, y ellas perderían este precioso punto de anclaje que les permitía existir en el plano material. Tentáculos de realidad no euclidiana se enrollaron alrededor de sus tobillos, tirando de ella hacia atrás, hacia el centro del ritual, hacia la integración permanente con el mecanismo. Pero la antropóloga se lanzó hacia adelante con toda su fuerza restante, cruzó el umbral y en el último momento posible colocó la piedra exactamente donde el pueblo terminaba y el mundo normal comenzaba. El efecto fue instantáneo y catastrófico. La piedra, formada por tiempo lineal normal, actuó como un shock para el sistema temporal del pueblo. Las entidades se retrajeron como si hubieran tocado algo que quemaba. La espiral de habitantes se desintegró en caos cuando el ritual falló, y la antropóloga sintió el tirón del mundo exterior, el flujo del tiempo real, envolviéndola y arrastrándola lejos del pueblo con una fuerza que no admitía resistencia. Cayó hacia adelante, rodando por el suelo de tierra normal, respirando aire que olía a pino y tierra húmeda en lugar del perfume artificial de perfección estancada que había llenado sus pulmones durante tanto tiempo. Cuando finalmente se detuvo y se atrevió a mirar hacia atrás, el pueblo seguía ahí, pero diferente. Las luces parpadeaban de manera irregular, los edificios parecían menos sólidos, como si estuvieran luchando por mantener su forma. Podía ver a los habitantes en la plaza, inmóviles, mirando hacia donde ella había escapado con expresiones que no lograba interpretar a esta distancia. Envidia, alivio, horror ante lo que su escape podría significar para el delicado equilibrio que sostenía su existencia. Y entonces, lentamente, el pueblo comenzó a desvanecerse de su vista, no desapareciendo, sino volviéndose borroso, como si estuviera siendo empujado de vuelta hacia donde sea que existiera cuando no era observable por el mundo exterior. Caminó durante horas por terreno que ahora sí coincidía con sus mapas, pasando puntos de referencia que reconocía de su viaje inicial. Su teléfono, que había estado muerto durante semanas, súbitamente cobró vida con una avalancha de notificaciones atrasadas. Según el dispositivo, había estado desaparecida por exactamente 3 días, solo 3 días en el tiempo del mundo exterior, mientras que dentro del pueblo había experimentado lo que sintió como meses. La discrepancia temporal era un último recordatorio de la naturaleza fundamental de lo que había escapado, un lugar donde el tiempo no significaba lo que debía significar. Cuando finalmente llegó a una carretera transitada y detuvo un vehículo, el conductor la miró con preocupación. Estaba demacrada, sucia, con ojos que habían visto cosas que no deberían existir. Intentó explicar dónde había estado, pero las palabras sonaban delirantes incluso para sus propios oídos. Pueblo sin tiempo, entidades interdimensionales, habitantes atrapados en existencia eterna.
El conductor asumió que había estado perdida en las montañas, posiblemente afectada por la altitud y la deshidratación. La llevó al hospital más cercano, donde los médicos la examinaron y encontraron físicamente saludable, aunque mentalmente alterada. Pasó semanas en evaluación psiquiátrica, durante las cuales insistió en que todo lo que había experimentado era real. Mostró sus notas, pero el cuaderno que había escondido bajo las tablas de su habitación en la posada no estaba en su mochila. En su lugar, encontró un libro que no recordaba haber empacado. El mismo texto antiguo que el bibliotecario le había mostrado, la crónica del fundador del pueblo. Pero cuando intentó mostrárselo a los doctores, descubrieron que las páginas estaban en blanco. Completamente en blanco, como si las palabras hubieran sido absorbidas de vuelta hacia donde sea que se originaron. Solo ella podía ver el texto, y solo cuando estaba sola. Era como si el pueblo le hubiera enviado un último mensaje. Sabemos que escapaste, sabemos que guardas nuestro secreto, y siempre sabremos dónde estás. Los meses siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción. Volvió a su vida académica, pero ya no podía enfocarse en investigación convencional. Todo lo que había aprendido sobre antropología, sobre culturas y sociedades, parecía superficial comparado con lo que había experimentado en ese pueblo fuera del tiempo. Comenzó a buscar referencias a lugares similares, anomalías temporales reportadas en zonas remotas de México y otros países. Encontró fragmentos, menciones en textos antiguos, reportes de personas desaparecidas en áreas específicas, patrones que sugerían que el pueblo que ella había visitado no era único. Eran múltiples, quizás docenas, todos sirviendo como puntos de anclaje para las mismas entidades o similares. Una red global de lugares donde el tiempo se había detenido o distorsionado para servir a propósitos que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Y cada noche, sin falla, soñaba con el pueblo. Lo veía desde arriba, como si su conciencia flotara sobre las montañas. Veía a los habitantes continuar sus rutinas, ahora con una persona menos en su número perfecto. Veía cómo la piedra que había dejado en el umbral permanecía allí, brillando tenuemente, manteniendo abierta una pequeña grieta entre el pueblo y el mundo normal. Y algunas noches, cuando el sueño era particularmente vívido, veía al bibliotecario de pie junto a la piedra, mirando hacia el mundo exterior con ojos que contenían siglos de conocimiento y soledad. En esos momentos sentía que él también estaba soñando, que sus conciencias se encontraban en ese espacio liminal entre dos tipos de realidad, compartiendo un entendimiento silencioso de lo que ambos habían sacrificado y ganado. La antropóloga nunca publicó oficialmente sus hallazgos. ¿Cómo podría? Sin evidencia verificable, sin forma de guiar a otros al pueblo que parecía existir solo cuando quería ser encontrado, su historia sería descartada como ficción, o peor, como síntoma de enfermedad mental. Pero escribió todo en un manuscrito privado que guardó en una caja fuerte, con instrucciones de que solo fuera abierto después de su muerte, porque sabía, con la certeza de alguien que había tocado algo más allá de lo normal, que algún día alguien más encontraría el pueblo o uno similar. Y cuando eso sucediera, necesitarían saber qué esperar, cómo identificar las señales, cómo escapar si decidían que el precio de la inmortalidad era demasiado alto. Han pasado años desde su escape. La antropóloga ahora vive una vida aparentemente normal, enseñando en una universidad, publicando papers sobre temas seguros y convencionales. Pero cada cierto tiempo recibe una carta sin remitente. Siempre contiene la misma cosa, una fotografía del pueblo, idéntico a como ella lo recuerda, con los mismos 242 habitantes de pie en la plaza, mirando directamente a la cámara.
242, uno menos que cuando ella estaba allí. El número sigue siendo imperfecto, el balance aún no restaurado. Y con cada fotografía viene la misma pregunta no expresada. ¿Cuánto tiempo más puede durar el sistema con ese vacío sin llenar? ¿Y qué pasará cuando finalmente colapse? Si esta historia te ha perturbado tanto como debería, si sientes que necesitas saber qué sucede después, suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguimos investigando estos lugares donde la realidad se dobla y el tiempo olvida cómo fluir. Y cuando tengamos más respuestas, las encontrarás aquí primero. Algunas verdades son demasiado peligrosas para quedarse enterradas para siempre. Ella mantiene la piedra que usó para escapar en un cajón cerrado con llave. A veces, en noches particularmente oscuras, la saca y la sostiene, sintiendo cómo todavía vibra con una frecuencia que no pertenece completamente a este mundo. Es un recordatorio de que escapó, sí, pero también de que hay líneas que una vez cruzadas nunca pueden ser completamente descruzadas. Ha visto lo que existe en los bordes de la realidad. Ha sentido el tirón de una existencia fuera del tiempo y esa experiencia la ha marcado de formas que sabe nunca desaparecerán. Porque en el fondo, en la parte más oscura de su conciencia que solo se atreve a examinar en esos momentos de profunda soledad nocturna, se pregunta, ¿realmente escapé? ¿O simplemente cambié una forma de prisión por otra, intercambiando la eternidad estática del pueblo por la mortalidad acelerada del mundo normal, sabiendo ahora que ambas son igualmente absurdas, igualmente arbitrarias, igualmente imposibles de comprender completamente? El pueblo sigue allí, en algún lugar de las montañas del Cinto Sud norte de México. Los mapas aún muestran espacios en blanco donde debería estar. Los conductores de autobuses todavía evitan mencionar su nombre. Y las entidades que lo habitan continúan necesitando sus anclas a la realidad, sus puntos fijos en el flujo del tiempo. Esperando, siempre esperando, porque en un lugar donde el tiempo no significa nada, la paciencia es infinita. Y tarde o temprano, todos los caminos en esas montañas eventualmente conducen de vuelta al mismo lugar. El pueblo donde el tiempo olvidó cómo avanzar, donde 242 almas permanecen suspendidas entre la existencia y algo que está más allá de nuestra comprensión, manteniendo abierta una puerta que quizás nunca debió ser descubierta.